Bueno, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, la última del mes de abril, la única casi, ¿no?, del mes de abril. Como parte del complemento de la enseñanza o del aprendizaje de la ortopedia, no solamente es la técnica quirúrgica, sino qué es lo que vamos a hacer y la planeación de la cirugía. Saber interpretar los estudios radiográficos, especialmente la resonancia magnética tan de boga ahora. Se solicita resonancia magnética casi para todo, pero hay que saber no solamente indicarla, sino saber interpretarla, saber qué es lo que vamos a buscar, saber establecer una correlación clínica con lo que nos refiere nuestro paciente, con los hallazgos clínicos, y en función de ello establecer la correlación con los estudios de imagen. Específicamente ahora toca el tema de resonancia magnética de hombro. Históricamente o tradicionalmente nos enseñan o aprendemos que el hombro es mango rotador, pero hay muchas otras cosas más en el hombro que no necesariamente es mango rotador, muchas otras cosas más. Para ello el doctor Sergio Saldaña, él es médico adscrito a esta unidad, él está en el turno respectivo en el servicio de radiodiagnóstico, y qué mejor que él, todo un experto que nos hable del tema de patología externa del mango rotador por resonancia magnética. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Me da mucho gusto ver la gran mayoría son residentes, porque como usted ya lo dijo, el mango rotador durante la formación, cualquier lesión a nivel del hombro está correlacionada con mango rotador. Y hay cosas más importantes y hay cosas que debemos de saber sobre esta patología. Mandamos las solicitudes y siempre pinzamiento o síndrome de mango rotador o malgia, y todo es mango rotador, pero muchas de las veces tenemos que correlacionar la clínica con muchas otras cosas más, ir más allá, conocer más allá. Los objetivos de esta plática, dentro de estos 30-40 minutos, vamos a hablar sobre la patología ajena más importante del mango rotador, más allá del mango rotador, algo más que el mango rotador. Ahorita no vamos a hablar más que de tendones del mango rotador, pero no patología de esta. ¿Por qué? Porque muchos se relacionan con esto. Vamos a hablar sobre lesiones nerviosas, lesiones de partes blandas, algunas lesiones óseas, lesiones del labrum, que también son importantes conocerlas, del intervalo rotador, de la polea del bíceps, así como lesiones tumorales, y vamos a presentar algunos ejemplos de ellos. Como introducción tenemos que la indicación más frecuente para realizar resonancia magnética del hombro, como ya lo habíamos comentado, es la búsqueda de lesiones a nivel de los tendones que conforman el mango rotador. Pero sin embargo, en esta articulación podemos encontrar mucho más patología que pueden ser o no las causantes de síntomas del paciente, pero estamos obligados a conocerlo. En esta plática vamos a hablar de resonancia magnética simple, así como de artroresonancia, que es de mucha utilidad cuando pensamos en una lesión más allá del mango rotador. Normalmente la artroresonancia no la pedimos de primera intención, pero sí lo podemos hacer. ¿Cómo se realiza una artroresonancia? Es parecido a una artrografía. Hay que picar al paciente, introducir el gadolíneo a nivel de la articulación. Normalmente nosotros tenemos que diluir el gadolíneo en 10 o 20 mililitros en una proporción de 0.1 a 0.5 mililitros, dependiendo también de la complexión del paciente y de la patología que se esté buscando. El protocolo siempre es importante saberlo. Nosotros vamos a utilizar 3 planos que son los básicos: el axial, el sagital y el coronal. Dentro de esto, el protocolo que nosotros vamos a indicar en los pacientes que llegan por patología del mango rotador son las imágenes potenciadas en T1, en T2, en densidad de protones con saturación de la grasa, ecos de gradientes, cuando así lo merite, secuencias de inversión-recuperación, que es STIR. Cuando nosotros pedimos una artorresonancia, tenemos que hacer las saturaciones en secuencias T1, que estas son las que nos ayudan, y podemos hacerlo en un protocolo normal o una posición que se llama AVER. Estos son unos signos, o son letras, o es el acrónimo a nivel del inglés, que significa rotación externa, abducción. Más o menos el paciente se va a poner en esta posición. ¿Para qué? Para poder identificar estructuras específicas
dentro de las lesiones del mango rotador. Entonces, primeramente vamos a abarcar las lesiones nerviosas. Y de estas, el síndrome del espacio cuadrilátero. ¿Alguien ha escuchado hablar de esto? Son lesiones muy raras, pero son lesiones a nivel del nervio. Este espacio va a estar comprendido en la región posterior de la axila y va a estar delimitado por el músculo redondo menor, redondo mayor, el músculo del tríceps, la cabeza del húmero, así como el cuello del húmero y la porción larga del tríceps. Por ahí va a discurrir principalmente, y lo que se lesiona es el nervio axilar, así como también podemos encontrar los vasos humerales circunflejos posteriores. El paciente va a llegar con una clínica típica de dolor difuso que va a aumentar con la rotación externa y la abducción, con parestesias de la piel lateral y posterior del hombro. Las causas más frecuentes de esto van a ser las bandas fibrosas, la luxación anterior, fractura del cuello humeral o lesión del plexo braquial. Hay que tenerlo en mente y hay que conocer esta anatomía. Es muy básica y muy importante. Estos son ejemplos de patologías. Vemos que aquí está el músculo totalmente normal, pero aquí empezamos a ver si somos más minuciosos cambios en la intensidad de señal. Esto se va a ver un poco más hiperintenso. Eso nos habla de que hay sustitución grasa a nivel del músculo. Aquí tenemos en esta secuencia en coronal, en T2 FACSAT, vemos cómo existe una imagen hiperintensa multilobulada. Esta imagen está hacia el receso axilar y acá abajo determinamos el paquete vasculonervioso axilar. Aquí no hay ninguna alteración, pero en esta otra imagen, en un T1 sagital, vemos otra imagen que es hipointensa de bordes regulares bien definidos, que esta imagen está comprimiendo el paquete vasculonervioso. Aquí vemos las flechas que existe alteración a nivel del nervio axilar y como consecuencia de esto también empezamos a tener sustitución grasa a nivel del músculo redondo. En este otro paciente vamos a tener una secuencia T1 coronal donde vemos la presencia de una imagen exofítica. Vemos cómo la morfología de la cabeza humeral está totalmente perdida. Este es un osteofito. Vemos que hacia el paquete vasculonervioso axilar existen cambios a este nivel y empezamos a tener sustitución grasa del músculo redondo. Entonces, siempre es importante, no son datos a lo mejor directos, pero cuando se tiene la clínica, cuando vemos esto por imagen, hay que sospecharlo de manera intencionada y pedir al paciente una electromiografía. Entonces, tenemos que el síndrome del espacio cuadrilátero, vamos a tener la lesión del nervio axilar y podemos tener manifestaciones a nivel del músculo redondo y del músculo deltoide. Otra de las patologías importantes a nivel nervioso son el síndrome de personaje Turner. También es algo que no lo escuchamos frecuentemente, pero sí lo debemos de conocer. Esta se conoce como una neuritis braquial aguda de causa desconocida. Actualmente estamos viendo más porque dentro de este origen viral que se postula puede ser, estamos teniendo influenza. Entonces se puede relacionar con la influenza que ahorita está muy en boga. Se ha descrito afección del músculo supra e infraespinoso, así como del deltoides. En un tercio de los casos la afección puede ser lateral, es muy rara, pero sí puede llegar a presentarse. La clínica va a ser un dolor neurítico agudo con una profunda debilidad en la musculatura del hombro. Siempre que veamos que al paciente se le cae el hombro, hay que sospechar una lesión nerviosa. La resonancia magnética podemos encontrar inicialmente un edema muscular. ¿Cómo lo vamos a ver? Como hiperintenso en las secuencias T2. Y más adelante se va a producir infiltración grasa, que también la vamos a ver hiperintensa en T1 así como en T2. En estas imágenes coronales, en una secuencia STIR, vemos cómo a nivel del músculo del supraespinoso y del infraespinoso empieza a haber cambios por edema muscular, que eso nos hace sospechar de esta patología. Vemos cómo existe este aumento en la intensidad de señal y que hace que esta señal del músculo sea heterogénea. Entonces, en este síndrome vamos a tener que la afección va a ser a nivel del plexo braquial. Podemos tener compromiso del músculo supraespinoso, infraespinoso, así como del músculo deltoides. Algunas lesiones óseas que podemos llegar a encontrar y que estamos obligados a saber, esta la conocen de arriba abajo, es de las lesiones más frecuentes que vamos a tener en el hombro, la lesión de Hill-Sachs, que va a ser un defecto
posterolateral de la cabeza humeral, como lo podemos ver aquí. Va a ser secundario a luxaciones del hombro y se va a asociar a inestabilidad articular. Es uno de los procesos frecuentes que siempre nos da esto, inestabilidad articular. En estas imágenes vemos cómo el paciente, cuando está en una posición neutra, entonces no va a tener ninguna alteración, pero sin embargo, cuando existe una rotación externa del hombro, vamos a tener que empieza a chocar esta cabeza humeral hacia la cavidad glenoidea y produce este defecto. A mayor choque, entonces el efecto va a ser más grande. Algunos lo dicen como un hachazo. Entonces aquí tenemos, y esto es lo que nos va a causar la inestabilidad. Estos ejemplos, por ejemplo, este paciente tiene asociado un edema óseo. En estos pacientes vemos cómo existe esta artorresonancia, que quedamos que las secuencias que vamos a utilizar es la T1 en saturación de la grasa. Vemos aquí en esta imagen axial el defecto pequeño que tiene posterolateral, aumento en la cantidad de líquido a nivel generalizado, y asociado a esto pues está el gadolíneo. Pero ¿cómo se hace aquí presente este defecto? En semiluna nos habla de una lesión de Hill-Sachs que va empezando. En esta otra paciente, en una secuencia T1 sagital, vemos cómo existe aplanamiento de la cabeza humeral. Este defecto también debemos de tenerlo muy, muy presente. La necrosis avascular de la cabeza humeral es algo importante que debemos de considerar, que va a ser la segunda localización más frecuente de necrosis. Entonces también la podemos encontrar en la cadera, en la rodilla, pero aquí también es frecuente. Nunca hay que pasarlo desapercibido. Los factores predisponentes son los mismos de la cadera y de la rodilla, que pueden ser los esteroides, el lupus, una fractura del cuello anatómico del húmero, una enfermedad infiltrativa de la médula ósea. Entonces, en resonancia magnética vamos a encontrar que se encuentra delimitada en la periferia por una línea serpentiginosa. Vemos la morfología que llegan aquí, así como serpiente, que va a ser hipointensa en T1, como lo podemos ver aquí, y se hace hiperintensa en T2. Y esto, cuando existe estas dos circunstancias, podemos determinar un signo de la doble línea, que vemos que el borde interno va a ser hiperintenso. Esto lo vamos a ver en un T2, el borde externo hipointenso. Entonces, en el centro de la lesión podemos tener una intensidad de señal variable, pero vemos cómo existen cambios a nivel generalizado. Las lesiones labrales, que esa es otra de las cosas importantes que debemos de saber. En esto vamos a encontrar que la lesión más representativa va a ser la lesión de Banca, y este va a ser el desprendimiento de la porción anteroinferior del labro y del ligamento glenohumeral inferior, que este puede estar o no presente, con desgarro del periósteo anterior de la escápula. Es la más frecuente de estas lesiones, y podemos tenerla de dos tipos o clasificarla con un tipo cartilaginoso y un tipo óseo, que esto se puede asociar a fractura de la glenoides anteroinferior. Se va a asociar igualmente a luxación anterior del hombro e inestabilidad del mismo. Vamos a tener estas imágenes. En una autorresonancia vemos cómo existe un defecto de llenado a nivel del labro con desprendimiento del periósteo. A este nivel se está señalando lo que es el ligamento glenohumeral, que también está afectado. Esta imagen vemos cómo se define adecuadamente todas estas estructuras por la administración de gadolínio intraarticular. El labro, para su estudio es muy importante saber la localización de las lesiones. La podemos dividir conforme a las manecillas del reloj o en cuadrantes. El cuadrante superior, que va a estar entre las 11 y la 1 de las manecillas, el antero superior entre la 1 y las 3, el antero inferior entre las 3 y las 5, el inferior entre las 5 y las 7, el póstero inferior entre las 7 y las 9 y el póstero superior entre las 9 y las 11. Siempre es importante, cuando vemos una lesión del labro, saber la localización exacta de cada uno. Y esta división nos ayuda muchísimo. Dentro de estas lesiones vamos a encontrar que la lesión de SLAP es de las más frecuentes. Y van a ser antero-posteriores, esto pues por su signo. Y vamos a tener descritos, al menos en imagen o por resonancia magnética, 10 tipos. Esa es la división que nosotros vamos a tener. Y pueden ser por desprendimiento, roturas parciales o completas, y asociarse o no a roturas del bíceps. El diagnóstico va a ser generalmente por artorresonancia. Aquí sí es normalmente vamos a hacer por artorresonancia. Entonces vamos a tener aquí los 10 tipos. Primeramente fue descrito por Snyder
Snyder, perdón, que la clasificó en 4 tipos, después Maffei, colaboradores, el 5, 6 y el 7. Posteriormente Resnick, 8, 9 y por último Beltrán, el 10. Hay algún otro que se agregó, Morgan, que la 2 la clasifica en A, B o C, pero para fines prácticos vamos a utilizar esta división de 10 tipos. En el tipo 1 vamos a tener que existe un deshilachamiento a nivel del labrum y la extensión va a ser entre las 11 y la 1. Y puede ser un hallazgo incidental. Esto es más frecuentemente encontrarlo en pacientes jóvenes, en pacientes, por ejemplo, que practican algún deporte que tiene que ver con lanzamiento o por arriba de la cabeza, el movimiento por arriba de la cabeza. El tipo 2 vamos a tener que es el más común y va a estar asociado con una tracción aguda, un movimiento repetitivo sobre la cabeza y microestabilidad. Y puede estar asociado con un tipo 4, que lo vamos a ver más adelante. En el tipo 3 es una lesión menos severa que la tipo 4 y va a estar asociada con caída en hiperextensión del paciente. El paciente cae y se detiene en el piso con la mano y es ahí donde se lesiona o produce una lesión tipo SLAC tipo 3. En el 4 vamos a tener que es más severa que la tipo 3 porque va a tener extensión hacia lo que es el bíceps. El mecanismo es exactamente el mismo. En el tipo 5 puede estar asociado o parecido a la lesión de Bankart y vamos a tener que el paciente presenta una extensión superior. En el tipo 6 vamos a encontrar que probablemente representa un tipo 4 o parecido al tipo 3, pero en esta el componente de lesión podemos encontrarlo parecido a un asa de balde. En el tipo 7, en este tipo vamos a tener que tiene extensión hacia el ligamento glenohumeral medio y puede haber una avulsión, y esto es más frecuente en pacientes que sufren trauma. El 8, el 9 y el 10 son lesiones un poco más extensas que están asociadas a otras estructuras, como lo vamos a ver en las imágenes. El tipo 1, como ya lo habíamos dicho, es solamente un deshilachamiento. Aquí necesitamos ser muy acuciosos para poder delimitar la lesión. Todas estas imágenes son en artorresonancia. En este es en una imagen coronal con un acercamiento. Como vemos, aquí existe el deshilachamiento. Esta lesión va a tener una extensión entre las 11 y la 1 de las manecillas del reloj o en el cuadrante superior y no va a tener ningún otro involucro. En el tipo 2 vamos a tener que además de existir el desgarro, existe un desprendimiento, como lo podemos observar aquí, del labro, pero este desprendimiento, la lesión no queda ahí, se extiende hacia la porción larga del bíceps, hacia el tendón, como se visualiza aquí en el defecto de llenado en esta imagen por artorresonancia. La extensión va a ser la misma entre las 11 y la 1, solamente que involucra aquí el tendón del bíceps. En el SLAC tipo 3 vamos a encontrar que aparte del desgarro y el desprendimiento va a ser total, pero la localización va a ser entre las 11 y la 1. Recordemos, en el tipo 1 es solamente un deshilachamiento, tipo 2 tenemos el desgarro con extensión a la porción larga del bíceps o al tendón del bíceps, y aquí solamente existe el desgarro y el desprendimiento, la extensión va a ser la misma, pero vemos aquí el fragmento del labrum donde se delimita adecuadamente por el gadolíneo que lo rodea. En el tipo 4, eso es una lesión más grave que va a tener desgarro, desprendimiento, así como involucro al tendón del bíceps. Como podemos observar aquí, es un fragmento que tenemos y los cambios a nivel de la porción larga del bíceps o del tendón del bíceps que nos habla de alguna lesión a este nivel. En el tipo 5, esta es una lesión más extensa, como lo podemos ver aquí, entre las 11 y las 5, y en esta vamos a tener pues el desgarro, como lo podemos ver aquí en esta imagen coronal. En el eco de gradiente se identifica también mejor y va a estar asociada a una lesión de Bankart, como lo podemos ver aquí en la imagen transversal en eco de gradiente. Entonces aquí hay dos lesiones, son lesiones muy importantes, tanto del labrum como la lesión de Bankart. El tipo 6 va a tener una doble lesión o un doble componente que puede ser entre las 11 y la 1, y vamos a tener una lesión tanto anterior como posterior. Vemos aquí existe un doble defecto de llenado en esta secuencia de artorresonancia magnética en imagen coronal. Aquí existe doble defecto de llenado, es el doble componente que tenemos en esta lesión tipo 6.
En el tipo 7 vamos a tener que las extensiones entre las 11 y las 3, existe el desgarro, y aquí va a haber involucro el ligamento glenohumeral medio. En estas imágenes coronales y axiales de alta resonancia vemos cómo existe el defecto o el desgarro a nivel del labrum y con la afección hacia el ligamento glenohumeral medio, que existen muchos cambios en la intensidad de señal, el desprendimiento y cómo se pasa por ahí el gadolíneo. Vemos aquí el defecto, entonces entre más avancen son más catastróficas las lesiones y más difícil de tratarlas. En el tipo 8 vamos a encontrar que es un desgarro muy extenso, con extensión de 7 a la 1. Vamos a ver en esta imagen coronal cómo existe el desgarre, pero acá también lo podemos ver en la axial. Es una imagen que se extiende muy ampliamente. Asociado a esto, pues vamos a ver que existe distensión a nivel del tendón del bíceps, pero esto nos habla de un aumento en la cantidad de líquido. En el SLAC tipo 9 vamos a encontrar el desgarro más extenso, que va a ser entre las 7 y las 5, como lo podemos ver aquí, el desgarro y cómo se extiende hacia abajo, y vamos a ver cómo existe el defecto tan importante que tenemos. Este paciente también tiene un defecto en la cabeza del húmero. El tipo 10 y el último va a ser el más catastrófico de todos. Aquí vamos a tener el desgarro que se va a hacer entre las 11 y la 1 y va a tener afección al tendón del bíceps, el ligamento glenohumeral superior. Entonces, también esto es algo importante. Podemos tener involucro el intervalo rotador, que es muy importante saberlo y conocerlo. Como lo podemos ver aquí en esta imagen coronal, vemos cómo existe el defecto de llenado y vamos a ver cómo se extiende todo este gadolíneo hacia el involucro del intervalo rotador. Existe paso del gadolíneo hacia donde está la localización del intervalo rotador. Alguna otra lesión que podemos encontrar es un quiste para labrar, que se va a asociar a rotura del labrum. Siempre hay que tenerlo en cuenta, siempre hay que visualizarlo. Cuando lo encontremos hay que buscar intencionadamente lesiones a nivel del labrum. Entonces van a estar frecuentemente próximos al labrum glenoideo y van a ser normalmente pósteros superiores. El mecanismo es por extravasación de líquido intraarticular que no retorna por un fenómeno valvular y se puede asociar a síndromes de atrapamiento del nervio supraescapular, como el que ya decíamos. ¿Cuál es el ejemplo que pusimos al principio? El momento de la acción. Sí, ¿cómo se llama? El espacio ese. Espacio cuadrilátero, así es. Y es muy importante recordarlo y tenerlo siempre en mente. Vemos esta imagen, que son secuencias ecos de gradientes axiales, cómo existe esa imagen multilobulada, alargada, en relación con un quiste para labrar. Entonces siempre es importante conocerlo, siempre es importante diferenciarlo. Normalmente en una secuencia T1 vamos a verlo hipointenso, en una secuencia T2 hiperintenso. ¿Por qué? Porque contiene líquido esto. Las lesiones del intervalo rotador, este es un espacio muy importante que hay que conocerlo. Y va a ser un espacio triangular que va a estar delimitado por el borde anterior del supraespinoso, por el borde superior del subescapular, por la coracoides que va a formar la base. Asimismo vamos a tener el ligamento transverso, que lo podemos ver aquí. Este ligamento es el que fija el tendón del bíceps. Podemos encontrar igualmente el ligamento coracumeral y podemos en este mismo agregar la porción larga del bíceps o el ligamento glenohumeral superior. En estas imágenes de alta resonancia, siempre para buscar lesiones del intervalo rotador hay que pedir una alta resonancia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, como es un espacio virtual muy pequeño, entonces nos damos cuenta que existe aquí un defecto. Normalmente esto no debe de pasar. Este gadolíneo se debe de quedar contenido en la articulación y no debe pasar hacia arriba. Entonces, en esta imagen sagital y oblicuo vamos a encontrar cómo existe el paso del gadolíneo hacia arriba. Igualmente en esta imagen hacia la articulación acromioclavicular. Aquí, aparte de la lesión que tenemos del intervalo rotador, existe una lesión del ligamento acromioclavicular. Las lesiones de la polea del bíceps son otras de las lesiones importantes que debemos de tomar en consideración en pacientes que llegan con dolor de hombro. Para esto tenemos una clasificación, la que nosotros usamos es la clasificación
de Benet. Todas estas clasificaciones son por resonancia magnética. Lo normal es tener un adecuado tendón del bíceps bien fijado, un tendón subescapular íntegro y la cápsula del intervalo rotador también sin ninguna alteración. Vamos a dividirla en 5 tipos que vamos a irlas describiendo con las imágenes. Entonces, en el tipo 1 vamos a tener una subluxación medial del tendón, así como una lesión del tendón del subescapular. ¿Cómo lo podemos visualizar? En esta imagen en eco de gradiente axial, vemos cómo está desplazado en sentido medial la porción larga del bíceps y vemos aquí una imagen hiperintensa a nivel del tendón del subescapular que nos habla de una lesión de este. En el tipo 3 vamos a tener que es una lesión pues todavía más inestable. Entonces vamos a tener que existe una luxación medial del tendón del bíceps, un desgarro o una lesión a nivel del tendón del subescapular y podemos encontrar alteraciones a nivel del complejo del ligamento glenohumeral superior con el ligamento coracohumeral medial. En esta imagen, en T2 axial, vemos cómo existe la lesión del tendón del subescapular y cómo está ausente totalmente el tendón del bíceps. Aquí está la corredera bicipital y está desplazado en sentido medial. Entonces, esto es una lesión tipo 3. En las lesiones tipo 4 vamos a tener que la luxación va a ser anterior del tendón del bíceps y vamos a tener una lesión a nivel del ligamento coracohumeral lateral. Vamos a tener que en esta imagen axial, los tendones, los ligamentos siempre lo vamos a ver con ausencia de señal en todas las secuencias. No tienen señal, eso es muy importante conocerlo. Entonces aquí la corredera bicipital está vacía, pero tenemos la luxación anterior del tendón del bíceps, que lo podemos identificar aquí por la morfología redondeada, que está un poco aplanado, y vamos a ver que existe lesión a nivel del ligamento coracohumeral lateral. En la tipo 5 es de las lesiones más complejas que podemos llegar a encontrar. Existe la alteración o la luxación del tendón del bíceps, la lesión del tendón del subescapular, la lesión del complejo ligamento glenohumeral superior, ligamento coracohumeral medial y del coracohumeral lateral. Entonces, en estas imágenes, tanto axiales y coronales, podemos observar que existe la lesión o esta imagen hiperintensa ahí, muy focalizada hacia la topografía del ligamento coracohumeral lateral. Vamos a ver que la porción larga del bíceps está luxada en sentido anterior. Aquí vemos la imagen hipointensa, la corredera bicipital está totalmente vacía y está ocupada por líquido. Existe lesión asociada a esto del tendón del subescapular. Vemos cómo la bursa del subescapular está distendida y podemos encontrar también asociado a esto una lesión de la huella a nivel de la huella de inserción del tendón del supraespinoso. Esto manifestado por aumento en la intensidad de señal a este nivel. Esto es una lesión intrasustancial. Vemos que existe esta imagen lineal hacia la zona crítica. Y asociado a esto vamos a tener un quiste subcondral. Las lesiones de tejidos blandos son otras de las lesiones que podemos llegar a encontrar, que la más frecuente es un quiste intramuscular. Estos se van a disponer longitudinalmente dentro de uno o varios músculos del mango rotador, como podemos verlos aquí. Algo que nos ayuda a diferenciarla de los quistes paralabrales es que no están adyacentes al labrum, están exactamente en el músculo. Se va a producir rotura de un tendón del mango rotador en ocasiones y se van a interdigitar. En estas imágenes vamos a tener una secuencia sagital, que es donde se determina mejor en T2 y en T2 normal. Vemos la imagen redondeada de bordes regulares, bien definidos, hiperintensa en T2, como lo podemos ver aquí dentro del tendón, dentro del músculo. ¿Qué músculo será este? Es el músculo del supraespinoso. Normalmente lo podemos, cuando pedimos una proyección, por ejemplo en Y, en la placa, esta es la proyección, eso es lo que estamos viendo. Entonces, para definir la anatomía, digo, para que la recuerden, en el mango rotador, el supraespinoso
el infraespinoso, el redondo y el subescapular. Entonces siempre hay que tenerlo en mente y hay que conocer la anatomía adecuadamente para poder identificar las estructuras que vamos a estudiar. Otra de las lesiones que podemos llegar a encontrar es un quiste de la articulación acromioclavicular. Como vemos esta imagen, esta es la representación más gráfica. En T1, hipointenso; T2, hiperintenso. Entonces eso nos habla que es líquido y lo vamos a ver que es de gran tamaño y de aquí sale de la articulación acromioclavicular. El mixoma, que es muy raro, pero tenemos que tenerlo en mente, que va a ser un tumor benigno, raro, que contiene gran cantidad de mucina y agua, por eso nos va a dar la intensidad de señal, que puede presentar un anillo de grasa rodeando la lesión. Y esto es algo que nos va a ayudar mucho para diferenciarlo de un liposarcoma mixoide. ¿Y qué es esto de un anillo de grasa rodeando la lesión? Como lo podemos ver, hiperintenso, si somos aquí acuciosos, hiperintenso en T1, hiperintenso en T2. Y vamos a tener por el contenido de mucina y agua, hipointenso dentro de esta lesión, hiperintenso. Entonces, la grasa, ¿cómo la vamos a ver? Hiperintensa en T1, hiperintensa en T2. El agua, hipointenso en T1, hiperintenso en T2. Grábense, esas son las cosas básicas que deben de saber para el momento de ver una resonancia. Síndrome de Mazza-Brown, ¿han escuchado de él? Son lesiones raras, pero se van a asociar al mixoma intramuscular y esto se le denomina cuando se asocia a una displasia fibrosa y esta puede ser mono o poliestótica. Y es muy importante entender que el mixoma va a ser múltiple para poder clasificarlo así como síndrome de Mazza-Brown. Vemos aquí los mixomas, las imágenes bien delimitadas y los cambios de intensidad de señal a nivel de las estructuras óseas de este paciente. El neuroma, que es una lesión de la vaina nerviosa, que es importante igual conocerla. En esta imagen T1 coronal vamos a ver que es una imagen bien delimitada, hipointensa, y en el T2 vamos a ver la hiperintensa con algunos cambios de la intensidad de señal a nivel en su interior. Y esta va en relación hacia el trayecto del nervio. Vemos cómo se delimita el nervio axilar aquí. Lo seguimos, acuérdense, no tiene intensidad de señal, pero de aquí nace esta imagen que ya la describimos. Entonces, esto nos habla de un neuroma. El hemangioma, que va a ser una lesión vascular, es más frecuente en columna, pero podemos llegar a encontrarlas a nivel de los músculos. Entonces, vamos a ver aquí que en el T1 axial lo vamos a ver hiperintenso, en el T2 lo vamos a ver hiperintenso, pero cuando administramos gadolinio intravenoso, esta imagen resalta más y se define adecuadamente. Los tumores es otra de las cosas que vamos a encontrar. Los tumores, dentro del tumor benigno más frecuente primario del hombro, pues vamos a encontrar el encondroma. Muchas de las veces podemos encontrar esta lesión y dice, esto es maligno, esto es benigno. Entonces hay que definirlo adecuadamente. Acuérdense, va a ser una lesión bien definida, lobulada o multilobulada, hipointensa en T1, hiperintensa en T2. Y puede presentar calcificaciones en su interior, esto dependiendo de la evolución que tenga esta lesión. Que las calcificaciones van a ser hipointensas en todas las secuencias, y la secuencia que más nos ayuda para determinar estas calcificaciones van a ser los ecos de gradientes. En esta secuencia STIR coronal vamos a ver cómo la imagen es hiperintensa en su interior, se observa ausencia de señal, perdón. Entonces, esto nos habla de calcificaciones. Las calcificaciones no tienen intensidad de señal en ninguna de las secuencias. Entonces, múltiples lobulaciones y hipointensa en T1. De los tumores malignos, el más frecuente, pues vamos a encontrar que son las metástasis. Y también van a ser el mieloma, que son de las lesiones más frecuentes que vamos a encontrar que metastatizan a este nivel. Entonces, vamos a encontrar que existen múltiples imágenes o alteración en la intensidad de señal a nivel de la médula del húmero, con algunas imágenes que se delimitan parcialmente, hipointensas, y vamos a ver que se define adecuadamente en el STIR con cambio de intensidad de señal que se vuelve más hiperintenso. El condrosarcoma, que va a ser el tumor maligno primario más frecuente de hombro. Si encuentran una lesión agresiva de gran tamaño en una persona mayor, lo primero que hay que pensar es
un condrosarcoma. Entonces vamos a verlo en T1 como hipointenso con una intensidad de señal variable, pero en el T2, en las secuencias T2, se vuelve hiperintenso. Esto puede tener cambios a nivel muscular o producir un edema tumoral y podemos encontrar que existe afección hacia los músculos. En este estilo vemos como existen como lesiones puntiagudas. Esto es por el tipo de lesión que tenemos, y con la administración de gadolino va a tener un reforzamiento intenso. Y estos son casos para ustedes. Esto lo vimos el día de ayer. A ver quién se anima. Es el mismo paciente, ¿eh? Aquí se ve el defecto, esa es una, y aquí podemos tener el desprendimiento. Vemos cómo, esto no es un artro, el paciente llegó con el edema, pero aquí tenemos el defecto de llenado, está desprendido, como ya decía, y en esta secuencia septal que vemos. Existen cambios en la intensidad de señal. Miren, a nivel del labrum, esto no debe de verse, ¿sí? El labrum es así, es un slab. El labrum no tiene intensidad de señal. Cuando existe alguna lesión, entonces lo podemos llegar a encontrar aquí. Entonces este paciente además tiene aumento en la intensidad de señal a nivel de la bursa. Y este último, está del libro. Tampoco tiene gadolino, así llegó el paciente. A veces el derrame articular nos ayuda a determinar todas estas estructuras o definirlas adecuadamente. Sería, bueno, se ve la acrónimo clavicular ocupada. Sería una comunicación ahí, pero el quiste acromioclavicular. No, acuérdense, el quiste es bien definido, redondeado, hipointenso en T1, hiperintenso en T2. Aquí hay paso de este líquido hacia el nivel de la articulación acromioclavicular, que nos habla de que está roto el ligamento, y aparte de que puede tener una lesión de que qué estructura está en triangular, delimitada por el supraespinoso, infraespinoso, el intervalo rotador. Este paciente seguramente tiene una lesión del intervalo rotador con alteración a nivel del ligamento acromioclavicular, aumento en la cantidad de líquido. Entonces, llegan muchos pacientes a la resonancia. Yo les digo a ustedes, cuando puedan, acérquense, porque muchas de las veces ustedes ven los estudios en el sistema y dicen, sí tiene roto el mango rotador. Pero no se queda solamente ahí, le reparan al momento de la cirugía el mango rotador y el paciente sigue teniendo molestias y va a regresar por otra cirugía. Y entonces, pues como ya comentaba el doctor Solano, si pueden hacer una adecuada planeación y de una vez tratar de solucionar todos los problemas en la misma cirugía, pues le va a servir mucho al paciente y ustedes van a conocer algunas otras cosas. Ya nada más para terminar. Las conclusiones que vamos a tener son que las lesiones ajenas al mango rotador deben de incluir un protocolo convencional y determinar el momento del estudio si la administración de contraste intraarticular puede ser complementario. Hay que conocer la anatomía, es algo básico, y debemos de también conocer todas estas patologías. Muchos no habían escuchado de todo esto, pero es importante para darle un adecuado seguimiento, planeación y tratamiento al paciente. Un checklist para cuando vean alguna resonancia, que es, hay que revisar la articulación acromioclavicular, el labrum, tendón del bíceps, la polea, la articulación glenohumeral, el cartílago, las estructuras óseas, los ligamentos, la cápsula articular, si tiene alguna tumoración, los tejidos blandos, los músculos, los trayectos nerviosos, así como las estructuras vasculares. Podemos encontrar alguna trombosis también. Y por último, pues lo que ustedes ya saben, el mango rotador, ¿no? Entonces hay que empezar por lo que desconocemos y hay que terminar por lo que ya dominamos, que sería en este caso el mango rotador. Y ya nada más les dejo para terminar este pensamiento. Es todo de mi parte, agradezco la atención. Me gustaría que si tienen dudas las despejáramos de una vez, todas las preguntas, comentarios, todo es bienvenido y todos estamos aquí para aprender. Muchas gracias.